Al auditorio Iliana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio a la actividad Diálogos Literarios, Discípulos y Maestros, la obra de Wilfrido Corral. Organizada por Grupo PEN Ecuador, tendrá una duración de 1 hora. Participan Carlos Vascones, Leonardo Valencia, Carlos Arcos Cabrera y Wilfrido Corral. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Listo, muy buenos días. Espero que ya estemos al aire. No estoy completamente convencido ni seguro de que es así, pero supondré que eso sucede. Buenos días a Carlos Arcos Cabrera, a Leonardo Valencia, a Wilfrido Corral. Es un verdadero privilegio estar con ustedes, es un gusto enorme, algo que lo habíamos planeado, lo habíamos pensado desde hace algunos meses y que hemos visto pues oportuno hacerlo ahora coyunturalmente en vista de la Feria Internacional del Libro de Quito, que según entiendo está teniendo un éxito rotundo a pesar de esto de la virtualidad, o tal vez por esto mismo de tratarse de un evento telemático. Bueno, me llamo Carlos Vázquez para quienes nos acompañan y quizá no me conozcan o no me reconozcan. Estoy junto a 3 figuras de la literatura ecuatoriana de primer orden, los novelistas Carlos Arcos Cabrera y mi querido amigo y viejo amigo Leonardo Valencia, a quienes les saludo efusivamente. Y por supuesto estamos aquí reunidos para conversar sobre este libro, Discípulos y Maestros 2.0, novela hispanoamericana hoy, de Wilfrido Corral. Un libro que partiré por aquí. He pensado mucho cómo empezar, cómo arrancar este diálogo. Un libro que, en mi opinión, tiene un factor que es importantísimo, que es el ser polemista, el generar dudas y el dar ciertas soluciones, entre comillas, por supuesto, ya que toda crítica, todo ensayo tiene de por sí enraizado el aspecto subjetivo. Sin embargo, dar esas soluciones a una problemática de pensamiento o de forma que estamos teniendo en cuanto a considerar qué es la gran novela o qué es la novela, o si es que estamos esperando la gran novela en el Ecuador, en Latinoamérica, algo que quizá proviene de, yo qué sé, de la cultura estadounidense, que ellos siempre han buscado la novela total, tal vez ya la tienen escrita desde hace más de un siglo, como Moby Dick, yo qué sé, y que quizá los ecuatorianos, y bueno, todos los amantes de la lectura, buscamos eso. Posiblemente en nuestro país se han escrito extraordinarias novelas en las últimas décadas, históricamente es así, pero en las últimas décadas se ha dado a rebosar eso. Tenemos a 2 autores aquí que son un ejemplo vivo de que nuestra capacidad narrativa es enorme, que son Carlos y Leonardo. Puedo hablar en particular de Leonardo Valencia, como he dicho, es mi amigo y he tenido el agrado de leer sus novelas y, por ejemplo, La escalera de Bramante es un logro estético, pero es un logro narrativo enorme y que, como hablábamos alguna vez con Wilfrido, posiblemente de poco en poco va a adquirir la relevancia que de verdad merece. Lo hablamos también alguna vez telemáticamente con el editor de Seix Barral, con Juan David Correa, que juzga igual que yo, que es una novela que se va a tener que leer. Más o menos me parece que sucede algo así con este libro. Este libro va a abarcar los tiempos porque su contenido, como digo, es polémico desde el mejor de los sitiales o desde la mejor de las visiones que podamos tener de la polémica. Yo siempre que oigo que se defenestra el término polémica,
me acuerdo de las maravillosas polémicas de, por ejemplo, George Bernard Shaw y Gilbert K. Chesterton, ¿no? Que lo hacían con mucho humor, con mucha ironía, pero muy agudos y muy profundos. Creo que este libro, que nosotros cuando podamos, pues todos quienes estamos aquí y con quienes compartimos, quienes nos están apoyando, pues en este evento, cualquiera de nosotros que abra este libro en cualquier página se va a encontrar con una cantidad de nombres, con una cantidad de libros, con una cantidad de obras que demuestra ese conocimiento vasto, amplísimo de Wilfrido Corral sobre lo que está hablando, sobre la temática, nombrando y renombrando a autores que necesitan ese renombre, que necesitan ser reconocidos, y también, como digo, intrigándonos con ciertas definiciones sobre cierto tipo de tendencias, muchas veces más ceñidas a las modas que a lo que exige una literatura universal, una literatura universal en el sentido, para mí, más que de espacio de tiempo, una literatura perdurable. No voy a extenderme mucho, lo que sí puedo decir del libro, en resumen, que es más o menos mi tarea de esta mañana, es que sí es un libro complejo, pero es un libro que con el tiempo va a adquirir, y con la lectura de la gente, que yo creo que la lectura es como el agua a la tierra, a lo que está sembrado, la lectura es lo que permite que crezca, ¿no? Con el tiempo, este libro va a adquirir el peso real que tiene y que nosotros vamos, digo nosotros quizá no precisamente quienes estamos en este panel, sino a nivel general, vamos a aprender a leerlo, como sucede muchas de las veces. Hace un momento, por decir un caso, nombré a Moby Dick, que fue muy mal leída cuando salió a la luz, y que hoy en día, en cambio, ya sabemos lo que significa Moby Dick. Es solo un ejemplo de los muchísimos que hay. Le voy a ceder la palabra, en este caso, a mi querido amigo Leonardo Valencia para proseguir así, para alternar un poco con los Carlos, nada más. Así que buenos días, Leonardo. Hola, buenos días para todos y bienvenido al público que nos está acompañando. Veo que se están conectando de varios sitios. Yo creo que sería interesante, Carlos Vázquez, poner un pequeño contexto que puede ser llamativo para el público, ¿no? O sea, estamos todos colocados en distintas ciudades. Wilfrido Corral está en Estados Unidos, en Davis. Carlos Arcos Cabrera está en Manabí. Corrígeme, Carlos, ¿o estás en Quito? Así es, efectivamente, estoy en la preciosa ciudad de Bahía. Exacto, Carlos está en Bahía, Carlos Vázquez está en Cuenca, yo estoy en Quito, así que esto sí que es un maravilloso encuentro de las ventajas de la tecnología, ¿no? Y la verdad que me alegra mucho, sobre todo quiero darle la bienvenida a Wilfrido Corral porque es nuestro invitado hoy para este diálogo, se nos va a quedar muy corto el tiempo, y poner en contexto para las personas que quizás no conozcan el trabajo de Wilfrido Corral, aunque es un poco difícil porque su obra ya es muy amplia, ¿no? Wilfrido tiene alrededor de 15 libros publicados internacionalmente en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en México. Es uno de los, yo diría que es el mayor crítico ecuatoriano y uno de los más destacados latinoamericanistas de hoy en día, con obras muy relevantes. Él por ejemplo, preparó la edición crítica de las obras de Pablo Palacio, ha dedicado un libro, por ejemplo, al estudio de la prosa no ficción de Mario Vargas Llosa, que se llama La batalla en las ideas, publicada en la misma editorial donde está Discípulos y Maestros, Iberoamericana, Verwerth, en Madrid. Tiene un libro muy destacado que es Cartografía Occidental de la Novela Hispanoamericana, publicado en Quito, en Ecuador. Otro ensayo también muy polémico que ya tiene 2 ediciones, una en Ecuador y otra en España, que es El error del acierto contra ciertos dogmas latinoamericanistas, y una serie de obras, grandes antologías publicadas en Columbia University Press, en Bloomsbury. Es decir, nos encontramos con una persona que es uno de los grandes críticos que está haciendo un balance de un terreno enorme. Y eso de alguna manera, y cuando me refiero a terreno enorme, me refiero a la producción literaria y específicamente novelística latinoamericana. Yo creo que eso es lo que nos convoca ahora en este libro, que creo que es la suma de estas reflexiones puestas al día respecto a la literatura latinoamericana. Wilfrido, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros.
¿Cómo está el clima en California? ¿Cómo está en Davis la vida? El micrófono, Will, el micrófono. No se activa el micrófono, por favor, que no se te escucha. En la parte izquierda de la pantalla tienes... ¿Me oyes ahora? Ahora sí te escuchamos. Ya, bueno, primero buenos días y muchísimas gracias a los dos Carlos. Tenemos a Carlos en estéreo aquí y a ti, Leo, por supuesto, muy generosas las palabras de Carlos Vázquez, las tuyas. Y yo en verdad estoy en San Francisco en este momento. Un clima excelente. Acá, claro, es el invierno de acá, pero acá no hace mucho frío. Así que les agradezco mucho. Esto para mí es un gran honor y privilegio. Extrañamente, o tal vez no extrañamente, yo llevo décadas y décadas acá en este país y es en el mío donde me siento más, ¿cómo diríamos?, acogido por el trabajo que estoy haciendo. Yo volví al Ecuador después de muchísimos años, comencé a ir regularmente alrededor del 98, por ahí, cuando a los 2 años que te conocí, Leonardo, pero como les digo, yo estoy eternamente agradecido y feliz con este diálogo que vamos a tener. Estupendo, Will. No sé, Carlos Arcos, bienvenido también y adelante, por favor. Qué gusto verte. Sí, para mí también es una alegría verles. Gracias, Carlos Vázquez, por la invitación. Muy contento de estar con Leonardo y con Wilfrido. Me acuerdo que hace más de 2 años, antes de este momento tan complicado, les escuché en la FIL de Guayaquil, presencial. Y ahí me acuerdo que Wilfrido me dio un ejemplar del libro y bueno, ahora voy a poder comentar o por lo menos preguntar, porque es un libro que incita y provoca una cantidad enorme de preguntas y reflexiones. Es un libro ante el cual uno no puede quedarse, digamos, únicamente con la copiosa, abundante información de citas, reflexiones, frases polémicas, así como bisturí que cortan el razonamiento del autor mismo y del lector. Entonces, para mí realmente es un privilegio y si me permites, Leonardo y Carlos y Wilfrido, sí me gustaría tratar de escuchar a Wilfrido, digamos, hacerle un par de preguntas porque el tiempo vuela en este tipo de eventos, así es que no sé si me autoriza. Sí, encantado, Carlos, por favor. Sí, encantado. Sí, bueno, Wilfrido me envió probablemente la más reciente reseña que se hace sobre este libro, la reseña hecha por Juan E. de Castro para la revista Nueva, revista de filología hispánica, y sobre este libro, ¿no? Y tiene una frase con la que cierra la reseña y dice: por tales motivos, Discípulos y Maestros 2.0 constituyen un texto indispensable para la comprensión de la novela hispanoamericana actual. O sea, digamos, comparto plenamente, digamos, la afirmación del reseñista o del reseñador. Y claro, eso me abre también a algunas preguntas que me hacía al leer el libro, ¿no? Al leerlo yo procuré hacer un seguimiento de las referencias, de las reflexiones a estos 2 términos de su título, maestros y discípulos. Hay frases fantásticas, hay frases increíbles y quiero leer una que dice en uno de los capítulos: el maestro tiene que ser capaz de tolerar la multiplicidad de enfoques requeridos por la diversidad de los adeptos, porque hay realidades que superan el creer en una manera de escribir. El discípulo tiene que dejar de hablar mal de los maestros, sobre todo si transmite que en el éxito de ellos ve su declive. Yo creo que es una frase que sintetiza muy bien la compleja relación
de maestro y discípulo, que es, por así decirlo, el eje reflexivo de Wilfrido en este libro. No es el único, es uno de los ejes importantes, no es el único definitivamente. Ahora, curiosamente, cuando voy al índice de onomástico y temático, digamos, la palabra maestro y la palabra discípulo no está, y ayudaría mucho al lector, digamos. Es curioso, digamos, son esas, digo, no, yo quiero sintetizar esto y no encuentro, ¿no? Entonces, te digo, para los lectores, para mí mismo como lector, y espero que para los contertulios, digamos, definas, sintetices lo que es para ti un maestro en términos de literatura y un discípulo, digamos, para el público que nos sigue y para, te digo, al menos para mí mismo. Bueno, hace unos días entre los cuatro estábamos hablando de quién en verdad era, a quienes considerábamos un maestro. Y yo creo que hay cierto consenso de que definitivamente Borges, pero también está Rulfo, para mí Augusto Monterroso, con quien comencé. Pero a lo que voy es a lo siguiente, y lo han mencionado algunos de ustedes, esta noción no solo del maestro, pero también la gran novela. Un gran maestro no tiene que escribir una gran novela necesariamente, o una novela extensa, porque ahí tenemos el ejemplo de Rulfo, con 2 libritos que no llegan a las 120 páginas, es un gran maestro. Ahora, en la reseña que hace Juan de Castro, menciona cómo ha habido maestros desconocidos y tiene mucha razón. Yo puse algunos, pero él añade otros, básicamente peruanos. Juan de Castro es peruano, ¿no? Y eso está bien, pero a lo que yo voy, y lo que tú señalas, Carlos Arcos, es muy interesante que en el índice, que no lo hice yo, lo hizo la editorial, no pusieron ni maestros ni discípulos, tal vez para que se leyera el libro. Ya después de que está comprado, bueno, tienen que buscarlo. Pero yo a lo que voy es a lo siguiente, que hasta este momento, ¿no? Hablando de conectando los maestros con las novelas, yo digo en algún momento que lo que tenemos es el gran borrador. En verdad no hay todavía la gran novela, que como decía Carlos Vázquez, ese es un término que se ha usado sobre todo en Estados Unidos, desde Melville hasta Philip Roth, que fue el último que en algún momento dijo que lo que quería era escribir la gran novela. Y hay un chileno, Enrique Lafourcade, y me enteré de esto después de escribir este libro, que tiene una novela en que hay un tipo muy frustrado que dice que lo único que quiere hacer es una gran novela, pero que no sea lineal. Entonces está la idea de que lo complejo es algo que no es lineal, que tiene que ser experimental en cierto sentido. Y una nota, no es un reproche, más bien estoy encantado con la reseña que ha hecho Juan de Castro, pero Juan de Castro dice en algún momento que yo comparo a Bolaño con Dante y con Joyce. Sí, pero no digo que Bolaño se equipara con ellos como autor, sino más bien con lo que hace con los mitos greco-latinos, ¿no? Entonces ahí, básicamente lo que estoy diciendo, que quiero arguir, es que este problema de los maestros y los discípulos va a seguir sin solución el resto de nuestras vidas, ¿no? Pero yo, y tú, Carlos Arcos, dices eso sí, es bastante polémico. Yo polemizo mucho con los autores jóvenes, de generaciones recientes, ¿no? Más nacidos algunos en los 70, ¿no? Porque hay esta cosa de que siempre hay que criticar a Vargas Llosa o a García Márquez, pero tan pronto se mueren estos, lo primero que hacen es los jóvenes, es decir, yo aprendí tanto con García Márquez, etcétera, y no, en otros momentos dices es un desgraciado, hijo de mala madre, etcétera, es malísimo, y esto yo lo vi y lo digo en el libro, con 2 autores que son de la misma generación y que son precisamente de Macondo, con el boliviano Paz Soldán y con Fuguet, ¿no? Que hablan mal de los viejos, ¿no? Pero en el momento que se mueren, dicen, las venias, qué buenos que eran.
Así que para mí, y eso es un hilo del libro también, la ética del escritor. Eso para mí es algo importante hasta este momento, hasta que me muera, ¿no? Así que no sé, Carlos, si contesté tu pregunta, pero más o menos por ahí voy. Como siempre, tus preguntas generan nuevas preguntas, pero cedo la palabra a los contertulios. Si me permiten, siguiendo esta línea que planteó abierto Carlos Arcos, esto es algo yo creo importante en tu libro, Will, el sentido de actualidad y de polémica, ¿no? Es decir, de realmente no hacer una cosa fría, aparentemente objetiva, aunque hay un trabajo objetivo de documentación muy grande, pero hay una discusión viva en el libro. Eso es sumamente interesante porque, insisto, quiebra estos esquemas de una academia estática, donde que únicamente se da cuenta de las referencias, ¿no? Pero hay otra cosa que también es interesante y que eso implica en el libro, es decir, la figura de discípulos y maestros que, como tú bien dices, no se resuelve, nos lleva también a que tu libro permite ver que la tradición latinoamericana sigue viva, a pesar de estas declaraciones casi de epitafio que hizo en algún momento Jorge Volpi. Tú también polemizas con Volpi, de que la literatura latinoamericana se había acabado, se había terminado. Más bien tu libro lo que muestra es que está con una vitalidad enorme. Lo que pasa es que plantea un problema metodológico. Y aquí mi pregunta, ¿cómo es posible abarcar, o bajo qué mirada es posible abarcar una producción enorme? O sea, de muchos países, de muchos ámbitos editoriales. Tú eres una persona que permanentemente está viajando, buscando libros, haciendo un análisis de la recepción, pero quería saber un poco tu perspectiva. ¿Cómo es posible eso? Tú, que llevas años dedicado a la literatura latinoamericana, ¿qué estás percibiendo en estos cambios, estas dificultades? ¿A qué se enfrenta un latinoamericanista como tú hoy? Bueno, precisamente a esa abundancia que tú mencionas, el libro, el subtítulo es Novela Hispanoamericana Hoy, y básicamente yo abarco los años entre 1996 y llego a principios del 2019. Ahora, ¿qué pasó? Obviamente que yo no puedo leer todo libro que sale, tenía que escoger, y como hay un capítulo también dedicado a la crítica española y a la recepción española, y comienzo con el boom, etcétera, ocurrió algo muy importante. Me di cuenta que alrededor del año 1996, en España, con toda la prosperidad que había, de pronto se descubre... ¿Aló? Sí, Estamos... sí. Se descubre más o menos la literatura hispanoamericana reciente. Y entonces ahí sale la gente nacida alrededor de los 60, algunos nacidos en los 50 también. Y yo comienzo en verdad con autores, el más joven, o digo, perdón, el mayor es del 49, que es nuestro compatriota Diego Cornejo Menacho. Y Aira nace en el 49. Pero de repente, en España, en 1996 se descubre a Aira y otros latinoamericanos. ¿Y por qué? Porque comienzan los españoles a interesarse no necesariamente en lo que llamo en algún momento las García Marquinas, esto de lo real maravilloso, el realismo mágico, etcétera, sino más bien esa escritura experimental. Pero ¿cuál es el problema? Que hay un destiempo y un desencuentro, porque alguien como Aira publica su primera novela en 1975. Ya concentrándome más en lo que tú preguntabas, Leo, en verdad es imposible leerme todas las novelas. Tan pronto salió el libro, me di cuenta que se me había pasado alguna novela de algún escritor, así que no podía hacer todo. Entonces, lo que decidí es básicamente ver las conexiones que hay entre esto que se llama los descriptores, que son los mediadores de la literatura, que serían los agentes, las editoriales, traductores, las casas editoriales nacionales. En otro momento he hablado de la condena de la edición nacional. Todos estos asuntos, ¿no? Y ahí viene esa división entre los que decidieron quedarse en su país por varias razones, no necesariamente por ideología,
y los que salieron. Entonces quería más o menos que cuajaran todas estas cosas y ver a dónde íbamos. Y para eso fue importante esto que mencioné anteriormente de la ética. ¿Qué ética aplica cada escritor, ¿no? Respecto a lo polémico, yo no soy peleón y no es por ser guayaquileño ni nada por el estilo, pero es simplemente que me parece necesario hablar francamente sobre estas cosas. Hace muchísimos años a Tito Monterroso le preguntaron en qué consiste la crítica literaria en su país y dijo generalmente de un balazo. Ahora yo sé, es pura anécdota, pero en Guayaquil algunos escritores se han dado palos, literalmente. Así que, digo, no quería hacer algo así, pero sino más bien quería ver la actitud del novelista ante el mercado, ¿no? Alguien, no, creo que fue el italiano Antonio Gramsci que dice, pues que dice, sí, la única literatura que respetan los capitalistas es el contrato, ¿no? Entonces quería problematizar con todas esas cosas, no tanto polemizar, sino problematizar. Así que Leo, no sé si te contesté a ti ahora. Sí, sí, muy bien, gracias. Ya. Yo tengo una inquietud que creo que es la que nos abriga a todos los que empezamos con la lectura del libro. Incluso diría que previamente al libro de antemano, entramos ya con las ganas de encontrar las partes en las cuales se habla acerca de la literatura del yo, de la autoficción, de la literatura, ¿cómo le llaman? Selfie o algo así. Yo soy un poco torpe con la tecnología y con sus terminologías, aunque intento acoplarme. Pero el libro, como dice Wilfrido, quitándole la palabra polemizar, más problematiza sobre ciertos aspectos. Uno de ellos es este de la autoficción. Debo decir, en lo particular, que considero que mucha de la gran literatura universal histórica es autoficción, es autoficcional, ¿no? Es un recuento de sus propias vidas. Hablemos directamente de Marcel Proust, ¿no? Y sus 7 volúmenes de En busca del tiempo perdido. Y considero también que hay grandes logros en el campo de la recurrencia narrativa, del campo de lo estético, con literatura actual, contemporánea, que habla del yo. Sin embargo, concuerdo en mucho con lo que se opina en el libro y alrededor del libro sobre el tema de que se está abundando con el género. Hay una cosa que alguna vez lo conversábamos coloquialmente con un par de amigos, entre ellos recuerdo que estaba Cristóbal Zapata, quien es también amigo nuestro, digamos. Y muy querido mío, Cristóbal. Y bueno, hablábamos acerca de que hay una especie de vanidad al pensar de que podemos hablar solamente de mí y que mis diferentes facetas de la vida son tan importantes como para que tengan el relieve narrativo. Ahora digo, si es que alguien tiene la astucia, si es que tiene el talento, si es que tiene la capacidad de hacer de eso una obra de arte, lo puede hacer. Pero claro, estamos ante la abundancia de ese género o subgénero literario. Desde mi perspectiva, insisto, hay grandes logros estéticos, pero está este pormenor. ¿Por dónde lo mira Wilfrido Corral? Bueno, en verdad, ahí se puede volver al asunto de discípulos y maestros, porque como bien sabemos, ya en el Quijote está la autoficción, ¿no? Cervantes no habla de yo, Miguel de Cervantes, o sea que sabemos que está hablando de él en ciertos momentos, pero hay todo, en el libro discuto varios modelos también anglófonos, comenzando con Kristam Shandy, y el argumento básico en términos de esta literatura del selfie, del yo, y esta literatura
esa generación que yo llamo me gusta, porque en Facebook, yo no estoy en Facebook, dicho sea de paso, pero entiendo que cuando alguien dice, ay, hoy me comí un arroz con menestra, alguien pone un me gusta, ¿no? Y eso lo paso a la literatura en este sentido, que mucho de lo que he leído, con excepción, diría yo, de Enrique Vila-Matas y de César Aira, y que son desiguales en términos a la autoficción, ¿no? Lo que yo noto es que no han leído a esos maestros, porque esta cosa de, usted decía, o tú decías, Carlos Vázquez, que hay una superabundancia, sí, totalmente. Digo, yo al principio, creo que en el prólogo, hablo de que uno ya ha llegado al agotamiento de esto del narrador que habla de, ay, mi chica, mi cuarto, mis novelas, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo estoy diciendo es que debe haber una mejor manera de hacer esto. Ya debe haber algo nuevo. Y para mí la gran mayoría de esas novelas, y creo que eso lo señala Juan de Castro también, ya están agotadas. Así que no sé, se va a requerir mucho talento para que una persona, un novelista, hable de su vida de una manera interesante que no nos haga a nosotros recordar, ah, sí, pero esto ya lo dijo tal y cual. No digo que uno tenga que leer a todos esos maestros anteriores, a Joyce precisamente, o a cualquiera de los otros, o hasta Cortázar para irnos a lo latinoamericano, o el mismo Borges. Borges fue muy listo. En sus cuentos, muchos de los cuales se podían leer como ensayos, metía cosas apócrifas y la gente se lo creía inicialmente. Pero yo digo, hay que leer bien a Borges para no repetir esas fórmulas, ¿no? Y yo creo que muchos de los que discuto en los últimos, en el cuarto y quinto capítulo, caen en esa trampa. No, precisamente en el capítulo en que discuto a Berti, el libro de Leonardo, y uno de Héctor Abad Faciolince, pero hay otro del chileno Gómez, que lo critico bastante, porque básicamente digo, esto es un aburrimiento total, ya yo no quiero saber, que dice, ay, es como el crítico, sé de por lo menos un crítico que comenzó un libro diciendo lo siguiente: estaba caminando con mi perro por tal y cual calle y entonces comencé a pensar en el problema epistemológico de esto y el otro. En ese momento dejé el libro. Digo, qué aburrimiento. Digo, a mí qué me importa que andes con tu perro. Yo tengo un perro que adoro, pero no quiero hablar de mi perro cuando estoy criticando literatura. No sé si te contesté, Carlos. Sí. Si me permites, Carlos. Por favor. Ya. Tú tienes una frase que es muy interesante. En realidad, digamos, tu libro da para sacar unas frases y publicarlas como frases célebres de Wilfrido Corral, por polémicas, por bien planteadas, digamos, por sugerentes y demás. Tienes una que la noté, dice, si en una época había pocos grandes maestros, ahora hay muchos nuevos, ¿sí? Y esto me lleva a la, digamos, a la siguiente pregunta. En el contexto del libro, yo diría que hay este análisis muy a fondo, muy crítico de todo este proceso que da lugar a estos dos grandes, yo no sé si movimientos literarios, grupos de amigos, en ese sentido, digamos, no sé cómo clasificarlos, que son el Crack y Macondo, ¿sí? Con sus figuras centrales, Volpi, Fuguet, qué sé yo, entre otros. Lo cierto es que, digamos, el tiempo ha hecho su obra, el tiempo crítico ha hecho su obra, y, digamos, estos jóvenes en su momento
con manifiestos y todo, que pensaban que podían dar cuenta de la tradición literaria o del boom, ¿ya? Para ser más precisos, termina de alguna manera, tanto como autores y como obras individuales, como grupo desfigurándose o diluyéndose, no sé, digamos, sin la importancia que aparentemente podían tener en su momento. Tú tienes una frase también muy candente que dicen, se esperaba un boom y encontramos un bluff digamos, de blufear, digamos, del juego de póker, del juego de cartas, ¿no? Y me pregunto, digamos, o sea, cómo se podría explicar? Yo sé que hay esta crítica muy fuerte tuya también a la autobiograficción, ¿ya? Muy fuerte es tu frase, la palabra autobiograficción, ¿sí? Digamos, ¿qué explicaría este desinflarse históricamente dentro de la historia literaria de América Latina de dos experiencias que al parecer iban a dar cuenta de la historia literaria de estos maestros o de este grupo tan fuerte literario en América Latina que formó parte, digamos, de este todavía polémico boom? Yo creo que lo que ha pasado es que para mal más que para bien, ha habido una especie de pensamiento tribal, colectivo en esos grupos, sobre todo con el crack. Hay alguna gran figura que ha salido de ellos, gran figura para ellos, que sería Volpi con el crack, pero el resto ha desaparecido. Más o menos lo mismo ha pasado con Macondo. Obviamente que hay muchos talentos ahí, pero, y aquí lo voy a hacer sonrojar a Leonardo, pero el único que se ha distanciado ética, políticamente y, como diríamos, también en términos literarios de Macondo ha sido Leonardo, porque hay una especie de esa mentalidad de pensamiento usado. El pensamiento usado es una frase de un crítico inglés que se llamaba Frank Kermode. El pensamiento usado de que todos vamos a hacer esto, y en verdad si te pones a indagar y analizar a todos esto, por ejemplo, el crack ha sido un movimiento totalmente sexista, un movimiento en que no ha habido ninguna mujer. En un momento dijeron, ay, vamos a meter a Cristina Rivera Garza por amabilidad, etcétera, pero ni siquiera a la madrina de ellos, que era Elena Poniatowska, está en ese grupo. Son chicos. Bueno, Palabra de América, ese congreso que hubo en Sevilla y que Bolaño fue a ese congreso ya cuando se estaba muriendo, ¿no? Y que no pudo ir y en verdad mandó sus 12 charlas. En verdad se acordaron de Bolaño ya como a última hora. ¿Y quién es el único que ha sobrevivido de todo ese grupo, digamos? La obra que ha sobrevivido es la de Bolaño. Así que yo creo que lo peor fue, digo, yo no tengo nada contra la amistad, digo, nosotros cuatro somos muy amigos, nos apreciamos, nos respetamos, etcétera, ¿no? Pero en ciertos momentos hay que ser objetivo y decir, mira, pues este cuento no me gusta, está mal por esto y el otro, ¿no? Y podemos ser amables y estar en desacuerdo con esos. Sin embargo, en esos grupos, en Macondo y en el crack, no importa qué publiquen ellos, todo para ellos es una maravilla. Y eso no puede ser. Entonces, por eso digo en un momento hacia el fin del libro también de que hay que ser más fuerte con los jóvenes. Es decir, bueno, mira, esto está bien, pero esto no. Y no me pongo en plan de papá ni nada de esto. ¿No? Leo. Will, es bien interesante lo que planteas porque, insisto, es una discusión, son las típicas discusiones generacionales. Cada generación que llega, algunos pretenden hacer manifiestos, armar grupos, y hay una sobrevaloración. Es un proceso normal. Después viene la labor crítica en serio y se va decantando la situación de las obras, ¿no? Ahora, es interesante alguna de las cosas que tú señalas. Una de las discusiones que tú estás planteando
porque se vuelve una especie de una línea que viene atravesando la literatura latinoamericana y que tú la señalas como una diferencia entre autores nómadas y globalifóbicos, es decir, que tienen fobia hacia lo global. Esto nos remite un poco a la vieja discusión de los autores cosmopolitas, los autores telúricos, nacionales. Esa constante se sigue dando, ¿no? Se sigue dando, pero tú la actualizas. ¿Cómo sientes ese fenómeno ahora? Y ahora, sobre todo, curiosamente, con esta pandemia que nos está digitalizando todo a una velocidad más rápida. ¿Cómo ves tú este fenómeno y qué horizonte le sigues dando, no? Yo creo que sí, y precisamente en la novela de Carlos Arcos, ¿no? Cuando hay este personaje, y es una novela maravillosa porque hay ahí discusiones sobre el canon, sobre el maestro precisamente, que sería Icaza, y lo que más me gustó es esa recepción de lo autóctono, en este caso lo ecuatoriano, en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que hace Carlos ahí, Carlos Arcos, es fulminante, ¿no? Ahora, como todos sabemos, hay sucursales de Alfaguara en todos nuestros países, en los países más periféricos, digamos, en países centroamericanos, etcétera. Y sabemos también que la distribución no funciona, que quieren que quieren que tú vendas toda la edición en tu país y de ahí tal vez te mandan a México y tal vez, si va más o menos bien, en México te mandan a España. Y eso me hace pensar que hay cientos de autores que pasan desapercibidos, precisamente porque ese mercado no se abre, ¿no? ¿Por qué no llegan novelas de ecuatorianos a España? ¿No? Autores muy valiosos, pero que sin embargo optaron por quedarse en su país por miles de razones. Y no es una crítica. Yo no digo que para que te conozcan en el mundo tienes que salir necesariamente. Pero ese es un problema que, como tú dices, Leo, persiste precisamente no por causa de los autores, sino más bien por ese mundo del que tienen que depender, el mundo editorial. Muy bien. Está muy claro lo que dice Wilfrido. No sé si el público tenga algún tipo de pregunta, pueden plantearlas mediante el chat, por favor. No hay manera de intervenir, así que si es que alguien quisiera, podría hacerlo por el chat. Sin embargo, me quedo entonces con esta idea, Wilfrido. O sea, ser globalifóbicos no tiene que ver con la estructura de lo que se está contando, con la trama, con la historia, Sí. Incluso digamos, con el estilo, sino que tiene que ver con cómo salir, con las ganas de salir de nuestro terruño, de nuestra comarca. Es algo así, ¿no? Sí, algo así, sí. Precisamente sé de por lo menos un escritor ecuatoriano que saca sus novelas y él mismo gasta el dinero para enviarlas a España, a México, a diferentes personas, no todos críticos necesariamente, ¿no? Y desgraciadamente hay que hacer algo de esto, ¿no? Para salir. Es una cuestión de la industria más que... Sí, es una cuestión de la industria. Sí. O de ideología del país, no sé. También, sí. Carlos Ferrer plantea una pregunta. Wilfrido dice, sí. ¿Puede ampliar el señor Corral el motivo por el que no se publican autores ecuatorianos en España? Gracias. Bueno, yo creo que sí se publican autores ecuatorianos en España. Ahí está Leonardo, está Javier Vázquez, está Mónica Ojeda. El caso de Mónica es muy particular porque ella estaba en España cuando sale su novela, ¿no? Así que, y eso precisamente me hace pensar en otra cosa. Está muy de moda en este país, en Estados Unidos, hablar de apropiación cultural. Entonces eso quiere decir, en cierto sentido, que se la va a acusar a Mónica Ojeda de apropiación cultural porque habla de cibernética. Nada que ver, ella tiene todo derecho para hacerlo, ¿no? Pero volviendo específicamente a autores ecuatorianos, sí,
esos que he mencionado salen, muy pocos otros. La novela de Diego Cornejo salió en El Funambulista, ¿no? Y hay muy pocas otras. Ahora, claro, es un proceso de que mandas a la novela, la leen, la rechazan o la pueden publicar en una sucursal latinoamericana, ¿no? Que me parece muy injusto. Si las novelas pueden salir en Colombia o en Costa Rica o donde sea, ¿por qué no puede salir en España? Es el mercado. Leonardo. Sí, gracias, Carlos. Wilfrido, volviendo a tu libro, Discípulos y Maestros, hay algo que es importante que se conozca, ¿no? Es decir, tú estableces, y tu libro en ese sentido es una gran herramienta de consulta y de orientación para lecturas, pero yo quería señalar una cosa que es importante. Tú has trabajado mucho el tema de la recepción, es uno de tus enfoques críticos, y obviamente por tu soltura en el medio anglosajón, y por tus curiosidades por América Latina, tienes mucha relación con México, con Argentina y con España también. Pero es curioso porque en tu libro se establece unos ejes de recepción que yo creo que ya están validados como los ejes que hay que tener en cuenta para entender la novela latinoamericana. Uno es el medio anglosajón. Tú denominas, inclusive utilizas el término latinounidense, ¿no? Es decir, estos autores latinos publicados en Estados Unidos. El Sí, otro espectro... Perdona, Leo, ese término no es mío, es de un crítico cubano, Ambrosio Fornet. Sí, pero tú giras en torno a ese espectro, pero entras a estudiar ese tema. No quiero olvidar, por ejemplo, tu libro Bolaño traducido. O sea, tú te dedicas a estudiar la recepción anglosajona sobre Bolaño. Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje es el eje editorial español. Pero después hay otro eje que es el eje latinoamericano en sí, es decir, esos mundos editoriales pequeños pero tan ricos que hay en Buenos Aires, que hay en Perú, que hay en Ecuador, que hay en México y que tú los rastreas muy bien, ¿no? Es decir, hay como esos tres frentes, pero hay un cuarto que tiene que ver con otro tiempo y otro espacio y tú eres un gran investigador, que es la tradición de alguna manera obviada o marginada de los autores raros. O sea, son cuatro frentes que tú has trabajado de manera muy fuerte. ¿Cómo los ves ahora? O sea, ya ha pasado un año después de la publicación de tu libro. Yo sé que tú sigues con un trabajo de investigación muy fuerte y eres muy autocrítico. ¿Cómo sigues viendo estos ejes? ¿Qué peso empiezan a tener? ¿Y cuáles ves que siguen marcando pauta o hay algún escenario nuevo que te esté interesando? Fíjate que en verdad, incluso con los autores raros latinoamericanos, que para los latinoamericanos no son tan raros, que son muy conocidos, por ejemplo, Juan Emar en Chile, o incluso alguien como Mario Lebrero, el uruguayo, lo que ha pasado es que estos raros, cuando los descubre alguien como Ignacio Echeverría, que es un crítico que respeto muchísimo a él y a Christopher Domínguez, cuando ellos los descubren, entonces ahí comienzan a publicarlos en España. Pero antes de que, y tal vez eso tenga que ver con la, ¿cómo diríamos? Con la canonicidad del crítico, que si Ignacio Echeverría o Christopher Domínguez, Michael, dan el imprimatur respecto a cierto autor, entonces se lo comienza a publicar, ¿no? Y yo creo que ese problema sigue. Ahora, ojo, en las editoriales, ¿cuántas editoriales argentinas, por ejemplo, de avanzada, publican a otros latinoamericanos? Nada, nada. Y eso me corta un brazo al decirlo. Podemos buscar en editoriales como Eterna Cadencia o Mansalva u otras en la Argentina que son muy importantes y que publican libros muy buenos, ¿no? En términos de latinoamericanos, nada, casi, ¿no? Así que ese problema, y también podíamos irnos a Chile. Ahora en Chile, para mí, la editorial más importante es la Diego Portales, pero ellos tienden también a publicar a gente del Cono Sur, uruguayos, argentinos y chilenos, y se acabó. Así que sí, desgraciadamente es el problema editorial otra vez. Me parece muy importante, digamos, la reflexión esta sobre el mundo editorial, sobre lo que tú dices, la maldición de la edición local. No solo es un problema España, Hispanoamérica, sino entre América Latina. ¿Qué de Ecuador se publica en México? Nada, tú lo has dicho, y es así. Es muy difícil incluso acceder a una editorial mexicana alternativa. Es muy difícil. Pero bueno, sabes, un tema que me ha parecido muy interesante de tu libro
y que lo tratas específicamente en un capítulo que se llama Autores Mexicanos, algunos autores mexicanos y las mujeres, que digamos esta preocupación por reflexionar también el tema de maestros y discípulos desde una perspectiva, yo sé que el término es complejo, de género. O sea, dedicas una interesantísima reflexión a la presencia de escritoras, de novelistas, sin dejar de ser crítico, ¿ya? O sea, no es digamos, su presencia no de por sí genera una apología, sino que las recuperas, pero las recuperas críticamente, y eso me parece muy, muy interesante, en un momento que hay una sensibilidad enorme frente al tema de equidad de género, de género. Perdóname un segundo, Adriana. No, es que había un ruido de fondo, perdón. Ya. Sí. Bueno, No, te estaban... Adelante, no, quiero escuchar tu reflexión sobre eso. Sí, bueno, yo hacia el fin del libro también digo que las escritoras que me parecen que están haciendo las cosas más importantes en este momento son dos, que son la dominicana Rita Indiana y la argentina Ariana Harwich, ¿no? Y cuando a esa parte que tú te refieres, Carlos, ¿no? Ahí yo me iba al problema que comenzó con esto del crack, porque recuerden otra vez que me limito del año 96 hasta ahora, ¿no? Con la ausencia de alguien como Cristina Rivera Garza, que es muy valiosa, ¿no? Que sin embargo no le han prestado ninguna atención. Y hay otras autoras. Ahora, por ejemplo, está nuestra compatriota Mónica Ojeda, todavía queda mucho por ver de ella. Así que no se puede decir, ¿no?, que en este momento es una maestra, pero lo que yo también veo en muchas autoras, y no tienen que ser necesariamente jóvenes, porque critico mucho a la chilena Diamela El Tip, nacida en el 49, que comienzan a calcar metodologías, no solo metodologías, pero ideologías de género de Estados Unidos. Y la copia en verdad les sale muy mal. Precisamente alguien como Alejandro Zambra, que me parece otro gran novelista actual de la misma generación de Leonardo, ¿no? Zambra critica mucho a Daniela del Tip, pero hay que tener mucho cuidado porque, como todos sabemos, en este momento, si te atreves a criticar a alguien, y no es por su género sexual, estamos criticando la obra, no estamos criticando a la persona, te matan, esa es la verdad, ¿no? Así que quería tocar ese tema, ¿no? Y básicamente, como decía Carlos Vázquez, dejar más preguntas que respuestas. Muy bien. Nos están quedando unos 5 minutos aproximadamente. Sí. Solo quiero, bueno, acotar un par de cosas casi como apostilla, aunque les voy a ceder la palabra a ustedes. Una de ellas sí es que el libro en sí es... sí, hola. Ya, el libro en sí, perdón, el libro en sí es complejo, ciertamente, pero es un increíble y muy profundo material para investigación, tanto académica cuanto también desde el punto de vista de creación. Yo recuerdo, bueno, uno de mis escritores capitales, tutelares, es Borges, y una de las cosas que siempre pondero y defiendo de Jorge Luis Borges es el hecho de que él me hubiese abierto tantas puertas a tantos otros autores y tan maravillosos. Este libro tiene esa cualidad de abrir puertas desde el punto de vista netamente literario, aparte de que es un ejercicio de investigación el indagar por estas páginas. Al libro se lo puede conseguir en la librería española en Quito, es totalmente recomendable, así que quienes nos están viendo, estoy seguro de que tienen ya la curiosidad por conocerlo. Yo no voy a intervenir más, les dejo las últimas palabras a ustedes en estos 3 minutos 40 segundos que nos quedan. Carlos. Bueno, gracias. No, en primer lugar ha sido realmente muy, muy interesante escucharte, Wilfrido, escuchar a Leonardo,
a quien veo que ha cambiado su look, y a Carlos Vázquez también por esta iniciativa tan importante. Hago votos para que algún día alguna universidad ecuatoriana te invite para convertir este libro en un curso, qué sé yo, en un seminario intensivo, porque es realmente estupendo. O sea, te genera 20,000 preguntas. Es un Muchas libro que gracias, te deja Carlos. y que cuestiona profundamente el acto mismo de escribir. Yo creo que para un escritor leer este libro le hace mirar las costuras de su propio oficio, ¿sí? Y eso me parece sumamente enriquecedor. Lo he disfrutado y lo he sufrido. Lo he disfrutado porque realmente es muy agradable es leer tus ideas, tu ironía y esa agudeza que tienes para escribir. Y lo he sufrido porque tienes una erudición que digo, Dios mío, qué barbaridad. Este hombre no duerme, ya no come. Bueno, no digo más que no haces, pero bueno. Así es que gratísimo estar ¿Cómo más de contigo lo que debo, Carlos? con Carlos Vázquez. Leonardo. Sí, nada, únicamente felicitarte, Will, por este libro magnífico. Y a lo mejor sí sería interesante al público ecuatoriano, porque eso es un libro editado en Ecuador, que quiera conocer un poco tu trabajo. Yo recomiendo que busquen tu libro Condición Crítica, que publicó Antropófago Editores en 2015, donde tienes una larga conversación aparte hay algunos ensayos tuyos en Condición Crítica, hay una larga conversación, una larga entrevista que te hace Marcelo Báez sobre tu trayectoria crítica. Nada, invitar a los lectores que busquen Condición Crítica porque ahí van a poder conocer más a fondo un poco tu recorrido intelectual. Y nada, felicitarte y a lo mejor pedirte, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es la próxima publicación? Porque tú no paras, ¿no? Bueno, contestándole a Carlos Arcos, sí duermo y sí como más de lo que debo, como decía. Pero no, quería mencionar una cosa muy interesante. Yo he colgado muchísimos de estos trabajos que tú mencionas, Leo, en Academia Edu, que entiendo es gratuito descargar los textos, etcétera. Y extrañamente, el libro que ha tenido más éxito, que por razones editoriales obviamente que no lo puedo colgar, pero Cartografía Occidental de la Novela es el libro que ha sido el más exitoso, por así decirlo, ¿no? Que está muy disponible y quisiera hacer, no tengo tiempo para hacer una segunda edición en este momento, pero acabo de terminar un libro que le he dado el título Peajes de la Crítica Latinoamericana, que ese sí es polémico, pero contra los críticos, no contra los autores, ¿no? Porque por lo menos desde los finales de los años 90, por ahí, mi rabia ha sido básicamente con cómo la crítica ejerce su trabajo, ¿no? Y yo, bueno, ya nos quedan segundos, así que quería agradecerles inmensamente a los tres, tanta atención, lecturas tan buenas, esto que decía Carlos Arcos, que para hacer una especie de diccionario, etcétera, con frases malditas tal vez que he dicho, que no me acuerdo de todas ahora. Les agradezco enormemente y por supuesto al público, a los que nos han escuchado. Muchísimas gracias de todo corazón. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, Carlos. Gracias. Chao, gracias. Chao. De esta forma concluimos la actividad Diálogos Literarios, Discípulos y Maestros, la obra de Wilfrido Corral. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, la presentación del libro A Prueba de Fuego, y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.